Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a todos, todas y todes a una nueva presentación de este ciclo de conferencias de María Sibila Merian Calas, Afrontar las crisis desde América Latina, perspectivas transdisciplinarias, que en el día de hoy se enlaza con el ciclo de conferencias de Arcosur, Violencias, Desigualdades y Resistencias en América Latina de la Friedrich Schiller Universität Jena. La dinámica que hemos pensado para este encuentro, como siempre, es de 90 minutos, constará de una breve presentación de los protagonistas, luego tendremos una exposición central aproximadamente de unos 40 minutos y un comentario de 7 minutos sobre la temática y la exposición. Al final va a haber un espacio para la discusión abierta a partir de las preguntas que ustedes pueden realizar tanto en el chat de YouTube como de aquí del Zoom. Queremos recordarles que esta conferencia está siendo transmitida en simultáneo por el canal YouTube y las redes de Calas. Hoy contamos en este ciclo con la exposición El pensamiento latinoamericano ante las crisis globales, un contrapunto entre dos siglos, 1918-2018. Esta conferencia está a cargo del doctor Martín Vergel y será comentada a posteriori por el doctor Andrés Kossel. Ahora les propongo conocer brevemente a nuestro protagonista, el doctor Martín Vergel. Martín es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, es investigador del Centro de Historia Intelectual de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, y profesor de Historia de América Latina Contemporánea en la Universidad de San Martín, Buenos Aires. Integra el colectivo editor del anuario Prismas, revista de historia intelectual. El doctor Vergel fue investigador visitante de la Universidad Libre de Berlín y también de la Universidad de Harvard. Entre sus publicaciones más recientes se destaca El Oriente Desplazado, los intelectuales y los orígenes del tercermundismo en Argentina, del año 2015, Los viajes latinoamericanos de la reforma universitaria, del año 2018, y recientemente, en este año 2021, acaba de publicar José Carlo Mariátegui, Antología, Selección, Estudio Preliminar y Notas de Martín Vergel. Nuestro expositor además cuenta con publicaciones de numerosos ensayos y artículos en libros y revistas especializadas en Argentina, Brasil, Perú, Chile, Estados Unidos, China, México, Francia, Alemania, Israel y España. En la actualidad dirige el proyecto colectivo de investigación Intelectuales, Prensa Periódica y Mundialización, el proceso histórico de la opinión pública sobre temas globales. Buenos Aires, 1870-1940. Como fellow, Martín Vergel trabajó un proyecto dentro de Calas en el cual se propuso colocar en diálogo dos momentos de crisis civilizatorias globales en particular. El experimentado a la salida de la Primera Guerra Mundial y el que se vive en la actualidad. Para ello puso el foco de atención y analizó las respuestas que se hallaron a esas dos crisis desde el pensamiento latinoamericano. En el caso de la primera crisis, explora a tres de los principales intelectuales latinoamericanos del periodo, el argentino José Ingenieros, el mexicano José Vasconcelos y el peruano José Carlos Mariátegui. Avances más profundos de esta primera parte ya fueron presentados durante su estadía en Guadalajara en 2020. Hoy va a presentarnos sobre ese tema también, pero va a profundizar en la segunda parte del trabajo realizado como Fellow de Calas, que es el caso de la segunda crisis, en donde indaga la teoría del populismo que abreva en el argentino Ernesto Laclau, la ecología política y el pensamiento neofeminista. Bueno, los dejo entonces con Martín Vergel. Al finalizar su exposición presentaré a Andrés Kossel, que será su comentarista. Muy bien, todo tuyo, Martín. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. ¿Se me ve bien? ¿Se me escucha bien? Sí. Se me ve bien, ¿no? Se me escucha bien. Perfecto. Para chequearlo simplemente. Bueno, voy a comenzar compartiendo pantalla.
Tengo un PowerPoint que he preparado y que me va a acompañar en mi exposición. Ahí lo están pudiendo ver. Bueno, la verdad que, como conversábamos en la previa un poco al inicio de la conferencia, para mí es un verdadero honor y una alegría volver a estar en contacto con los amigos de Calas. Comentábamos que yo estuve en Guadalajara justo hasta el inicio de la pandemia, regresé el 8 de marzo, y por tanto para mí evocar esos días tan bonitos en Guadalajara es evocar también el mundo previo a la pandemia, con lo cual mis recuerdos inmediatos previos a esto que nos toca vivir tienen que ver con la estadía en Calas y en Guadalajara. Bueno, quiero agradecerle en primer lugar, como siempre, a Jochen Kenmer y a su constante apoyo desde el inicio a esta investigación y a su constante incentivo, tanto en Guadalajara como una vez que regresé. También, por supuesto, a Claudia Tomadoni, que está haciendo las veces de anfitriona de esta conferencia. También a Luciana Napios, del Centro Calas Cono Sur, que también participó en la gestión, en la preparación de esta conferencia. Y en fin, no quiero olvidarme de ninguno, así que simplemente a todo el equipo de Calas y a todos sus centros de investigación de este proyecto tan pujante, en el cual, como hemos dicho varios de los fellows que hemos pasado por allí, pasamos meses tan gratos y tan auspiciosos para el trabajo intelectual y para el intercambio humano también. Bueno, y por último también quiero agradecerle a Andrés Kossel por haber aceptado comentar esta conferencia. Con Andrés tenemos un conocimiento y una amistad hace muchos años, y quiero decir simplemente, y esta anécdota siempre la suelo contar, que yo no lo conocía todavía a Andrés, pero él muy gentilmente fue quien me proporcionó una serie de libros del intelectual mexicano José Vasconcelos, que es hoy una de las figuras sobre las cuales voy a hablar, así que creo que pocas personas están, no solo por ese hecho, sino por su propio trabajo, tan empapadas en los temas que voy a presentar como Andrés, aun cuando podemos llegar a tener matices o diferencias en algunos puntos puntuales, pero por eso mismo, y en la medida en que mi trabajo es un trabajo in progress, voy a estar muy agradecido a todos los comentarios, así como a todos los comentarios que puedan provenir del público. Bueno, sin más voy a comenzar entonces. En su reciente libro The Crisis of Civilization, Exploring Global and Planetary Histories, el historiador Dipesh Chakrabarty propone que la noción de civilización, a pesar de ser un concepto gastado y bastardeado ideológicamente, tiene quizás todavía un papel importante que jugar en la actualidad. En un mundo atravesado por violencias de todo tipo y amenazado por regímenes autoritarios de diversa naturaleza, la vieja idea proveniente de la Ilustración de poder gozar de una vida civilizada, ordenada por relaciones basadas en la tolerancia, el intercambio de ideas y el ejercicio público de las facultades de la razón, debería seguir siendo un horizonte deseable para pensar la posibilidad misma de la vida en común. Chakrabarty recupera al comienzo de su libro vetas del pensamiento del indio Rabindranath Tagore y del martiniqués Frantz Fanon, quienes, a pesar de denunciar los modos en que la tesis de la misión civilizatoria de Occidente sirvió para dar cobertura ideológica a las empresas del colonialismo y el imperialismo, rescataban aspectos de la noción original de civilización de sus posteriores usos y derivas. Todavía más, a juicio de esos pensadores, siempre según la reconstrucción de Chakrabarty, el mundo poscolonial podría tomar la posta de la Europa que había encallado en el siglo XX las guerras mundiales y el fascismo para reencauzar las promesas de la utopía civilizatoria ilustrada. No otra cosa proponía el propio Chakrabarty en una conferencia anterior titulada El humanismo en la era de la globalización, cuando se preguntaba si no era posible imaginar, y acá lo cito a Chakrabarty, la emergencia de un humanismo enriquecido por numerosas circunstancias particulares. Fin de cita. Algo similar
orienta en la actualidad el trabajo del laureado historiador cultural argentino Gastón Burucúa, que en distintos seminarios, por ejemplo uno que está dando ahora mismo en Buenos Aires, en los que propone rehabilitar el concepto de civilización, ha trazado un horizonte de construcción de un nuevo universalismo abonado por distintos ingredientes particulares. ¿Y América Latina qué? La pregunta que orienta esta conferencia y mi proyecto de investigación dentro de CALAS es hasta qué punto el pensamiento latinoamericano participa de lo que es posible llamar conversación global sobre la actual crisis civilizatoria. Es una investigación que comencé antes de la pandemia, pero indudablemente la crisis del COVID aceleró la necesidad de dar respuesta a estas inquietudes. Si la situación previa de crisis climática planetaria y crisis del conjunto de órdenes políticos, tanto aquellos que remitían a la tradición socialista, como los que se fundan en los principios de las democracias liberales, ameritaban este tipo de interrogantes, la pandemia incrementó esa necesidad al sumirnos en una suerte de momento global total que torna perentorio reiniciar la discusión sobre los rumbos de la aventura humana en el planeta. Para atender ese problema, el ejercicio que propongo busca ofrecer un contrapunto entre dos escenarios de crisis global. Como decía Claudia, en primer lugar, el que tuvo lugar hace un siglo, cuando ante la perspectiva de un derrumbe civilizatorio como efecto de la autopercepción de una situación de catástrofe que sobreviene con la Primera Guerra Mundial, un conjunto de importantes intelectuales latinoamericanos, Claudia los nombraba, José Ingeniero, José Carlos Mariátegui, José Vasconcelos, se propuso intervenir en ese contexto de crisis. Y en segundo lugar, el segundo momento al que me voy a referir, es el escenario actual que estamos transitando. En mi perspectiva, por lo menos lo que yo me he propuesto, no se trata tanto de hacer una comparación. Saben ustedes que las comparaciones suele decirse que son odiosas y además de que son complicadas. Los historiadores solemos tener muchas precauciones a la hora de establecer comparaciones, también los politólogos, sino en todo caso algo, si se quiere, más modesto o en todo caso menos en un terreno más ensayístico. Lo que me propongo es simplemente establecer un contrapunto en la idea de que al considerar ambos momentos conjuntamente, quizás es posible iluminar facetas de cada uno que de otro modo no se percibirían claramente si se considerasen por separado. El propósito de este ejercicio es así doble. Por un lado, exhumar la dimensión global del pensamiento de ingenieros Vasconcelos y Mariátegui, figuras que suelen quedar restringidas a sus contextos nacionales de origen o, a lo sumo, suelen ser ubicadas en un contexto latinoamericano. Y en segundo lugar, interrogar algunas figuraciones actuales del pensamiento latinoamericano en función de ponderar las contribuciones que están haciendo a la conversación global que mencionaba hace un momento. Bueno, como mencionaba Claudia, yo ya expuse en una conferencia anterior en Guadalajara la primera parte de esta investigación, así que esta vez no voy a poder evitar referirme a ella porque forma parte de la investigación, pero voy a tratar de hacerlo de un modo más breve para pasar posteriormente a las perspectivas críticas de la actualidad. Bueno, como deben saber, ingenieros, Vasconcelos y Mariátegui no fueron tres intelectuales cualquiera, sino probablemente las figuras de mayor renombre en América Latina en los años 20, quizás también junto al argentino Leopoldo Lugones. Sus nombres trascendieron sus países de origen y se instalaron como verdaderas celebridades intelectuales a escala continental, sobre todo ingenieros y Vasconcelos. La fama latinoamericana de ingenieros se debió sobre todo a El hombre mediocre, el libro que publica en 1911. En ese libro, Ingenieros construye un tipo de individuo entrampado en las estructuras sociales y que solo persigue su propio progreso material, que es el que llama el hombre mediocre, al que contrapone la estampa del hombre que persigue ideales, una minoría activa que es la que expande el horizonte de lo posible. Como veremos, esa noción del ideal va a jugar un papel importante en su última etapa. Vasconcelos, por su parte, fue una de las figuras centrales del llamado Ateneo de la Juventud, el espacio intelectual que buscó diseminar lo que uno de sus miembros más prominentes, el dominicano Pedro Enrique Sureña, denominó cultura de las humanidades.
Pero si esa iniciativa, iniciada con anterioridad al estallido de la Revolución Mexicana, había dado ya lustre a los intelectuales ateneístas, fue el proceso revolucionario que se desata en 1910 el que llevó a Vasconcelos a los primeros planos, en especial desde que asume en 1920 la Secretaría de Educación Pública, la SEP, es decir, el equivalente de lo que sería el Ministerio de Educación, desde donde, con ánimo voluntarista, procuró tanto promover la cultura mexicana como transformarla. Por ejemplo, a través de un ambicioso programa de alfabetización masiva. Esto es lo que comentaba, que mi primer contacto con este Vasconcelos vino gracias a un libro que Andrés Kossel me regaló hace casi 15 años, el libro de Claude Fell, Vasconcelos, Los años del águila. Es entonces cuando el nombre de Vasconcelos se proyecta a escala continental y aún más allá. Y en cuanto a Mariátegui, si bien en vida no gozará de la celebridad que detentaban Ingenieros y Vasconcelos, además de sus libros La escena contemporánea y 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, va a ser su revista Amauta, que crea en 1926 y dirige hasta su repentina muerte en 1930, la que le permite sobresalir como el intelectual socialista y marxista más destacado de su tiempo en el continente. Bueno, acá tienen algunos datos si quieren recordar algunos puntos de la biografía de Ingenieros, no voy a abundar ahora en ellos, para economizar tiempo. Voy a decir simplemente que Ingenieros va a tener entonces una importante actuación tanto en un plano nacional como continental. En la Argentina va a fundar una de las revistas culturales más importantes, la revista de filosofía, y como precisó el estudioso Fernando de Giovanni, va a dirigir la colección La Cultura Argentina, que va a ser una empresa central en el diseño de un canon literario argentino. Pero sobre todo, desde 1918, y a partir de la fama que le había dado ese libro que menciona, El hombre mediocre, con el inicio del movimiento de reforma universitaria que surge en la ciudad de Córdoba, va a quedar rápidamente consagrado como uno de los llamados maestros de juventud, era un título muy habitual en el periodo, para las nuevas generaciones de jóvenes intelectuales. Desde entonces, su figura va a estar asociada al idealismo del movimiento reformista. Pero lo que me interesa destacar aquí es que conjuntamente con estas facetas de su quehacer intelectual, Ingenieros va a ser una de las figuras que de modo más pronunciado se iba a hacer eco en el continente de las profundas implicancias para la humanidad de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Tempranamente, apenas desatada la contienda bélica, a comienzos de agosto de 1914, va a publicar un muy conocido artículo que llevaba por título El suicidio de los bárbaros. En ese breve ensayo, Ingenieros invertía las jerarquías culturales que habían dominado el largo siglo XIX. Las naciones europeas que habían alumbrado el progreso y la civilización eran ahora inequívocamente calificadas como expresiones de la barbarie. Y no solamente Alemania, como podía ser más habitual entre los intelectuales latinoamericanos, sino también Francia e Inglaterra, al menos en ese primer momento. En el acto de arrojarse a la hoguera de la guerra, decía Ingenieros, esas naciones no hacían otra cosa que suicidarse. Muy precozmente, entonces, Ingenieros podía entrever así un doble movimiento. Por un lado, que la guerra significaba el eclipse de una larga era, que él asociaba a la supervivencia de rémoras feudales, así la llamaba, vinculada a la pervivencia de las aristocracias sociales y las castas militares en Europa. Por otro lado, que ese colapso podía ser beneficioso, en la medida en que habilitaba la emergencia de elementos y procesos nuevos. Esa creencia se va a ver fortalecida con un doble acontecimiento cuya calurosa recepción va a enmarcar la parte final de su vida, porque Ingenieros va a morir, siendo bastante joven todavía, en 1925. Ese doble acontecimiento fue el de la Revolución Rusa en 1917 y la reforma universitaria que mencioné de 1918. En especial, Ingenieros va a ser probablemente el intelectual latinoamericano que salude más entusiastamente el experimento bolchevique. El libro que publica en 1921, el que están viendo en pantalla, Los tiempos nuevos, es de hecho una compilación de sus ensayos sobre la nueva realidad soviética. Algunos de los textos que allí Ingenieros reúne se dedican a examinar la nueva economía rusa posrevolucionaria. Otros
a conceptualizar el nuevo tipo de democracia que a su juicio se estaba tejiendo en el país de los soviets. Un nuevo tipo de régimen que llama democracia funcional. Pero más allá de esas dimensiones económicas y políticas del experimento comunista, lo que más le interesaba a Ingenieros era el significado cultural de la revolución. Para Ingenieros, la revolución había traído aparejada el despertar de lo que denominaba nuevas fuerzas morales, una suerte de plusvalía cultural que tenía un significado universal reapropiable en cualquier lugar del globo. Para Ingenieros, entonces, la crisis civilizatoria que se había desatado con la guerra no comprometía el edificio del progreso liberal decimonónico. Servía, en cambio, para disolver las rémoras conservadoras y los privilegios sociales y culturales que pervivían aún como herencias feudales. La guerra había inaugurado una nueva era que, vista desde América Latina, sin los perjuicios inmediatos en términos de víctimas y destrucción material, activaba la posibilidad de emergencia de las minorías portadoras de ideales que ya había anunciado en El hombre mediocre. Por eso, para él resultó tan natural proclamar que el mensaje de renovación que la Revolución Rusa traía consigo se continuaba en el movimiento de la reforma universitaria, liderado por los jóvenes idealistas que él había anhelado. En el caso de Vasconcelos, acá también tienen algunos elementos biográficos, su actuación en su momento de mayor celebridad al frente de la Secretaría de Educación Pública, la SEP, entre 1900 y 1924, a mi juicio, no se ha colocado tan claramente en relación al contexto de crisis mundial que hemos venido mencionando. Quiero llamar la atención de este aspecto. La descollante actuación de Vasconcelos en esos años no solamente lo ubica como una figura poseída por una fiebre cuasi mesiánica en favor de la educación pública y la cultura nacional mexicana, tampoco meramente como un nombre de resonancias latinoamericanas, como lo testimonia el título de Maestro de la Juventud, que le tributaron las juventudes de países como Colombia y Perú. Además de todo ello, varias de las iniciativas que toma en ese periodo pueden verse como tentativas por intervenir desde América Latina en el escenario de crisis civilizatoria que tiene lugar a la salida de la guerra. E insisto, este no es un elemento que al que suele prestarse demasiada atención. La muestra máxima de esa tentativa la hallamos en su más conocido libro, La raza cósmica, que publica en 1925. Allí Vasconcelos no solamente protestará contra lo que llama, lo cito, patriotismos exclusivamente nacionales, que han cristalizado en Hispanoamérica repúblicas que muchas veces se han visto unas a otras con recelo, sino que, y esto sigo yo, ¿no? O sea, fin de cita, sino que, como efecto del eclipse del ciclo cultural de hegemonía europea, Vasconcelos postulaba la tesis de la emergencia de un proceso de mestizaje virtuoso capaz de dar vida a, y acá lo vuelvo a citar, una quinta raza universal, fruto de las anteriores y superación de todo lo pasado. En efecto, Vasconcelos postula que una nueva raza cósmica, así la llama, surgirá de América Latina, que a lo largo de su historia ha dado muestras de su flexibilidad y sus facultades de asimilación de las distintas razas del orbe. Lo voy a citar nuevamente en La raza cósmica. Dice Vasconcelos: el amurallamiento étnico de los del norte frente a la simpatía mucho más fácil de los del sur, tal es el dato más importante y a la vez el más favorable para nosotros. Fin de cita. Es cierto que esa tarea ecuménica y trascendental que Vasconcelos reserva para el continente no se despierta meramente como respuesta a la situación de crisis propiciada por la guerra. En parte, ya venía siendo anticipada por él en su propia formación en esa cultura de las humanidades de la que hablaba Enrique Sureña. A lo que Vasconcelos añade un profundo interés por las culturas del así llamado Oriente, en especial por las de la India. Ese aspecto se revela ejemplarmente en su libro Estudios Indostánicos, que publica en 1919. Acá tenía una imagen de este libro, pero salió fallida, entonces finalmente la saqué. En ese libro revela la vocación de síntesis que luego expande en La raza cósmica. Veamos, si no, cómo culmina el prólogo de ese libro, un libro que yo trabajé también en mi libro El Oriente Desplazado. Allí escribía Vasconcelos:
nuestra especulación metafísica hállase fatigada y necesita el renuevo de las antiguas ideas hindúes. Cierto que muchas de ellas se han filtrado desde hace siglos en el alma europea, mas ahora comienzan a llegarle organizadas en su imponente totalidad. Y es indudable que la vasta aportación ha de producir un renacimiento de todas las cuestiones del espíritu. Y en ninguna parte ese renacimiento será más fecundo que en la América Latina y en la raza española, raza siempre alerta para las empresas místicas. Y no solo los pueblos latinoamericanos, que preparan una nueva cultura. Todo el pensamiento occidental está llamado a renovarse con las influencias hindúes. Todo el pensamiento contemporáneo ha de ir a la India en busca de las ideas esenciales que allí han elaborado grandes espíritus. La crítica de todas esas doctrinas y la asimilación a nuestras creencias de todo aquello que sea válido habrá de ir construyendo una filosofía que todos anhelamos. Una filosofía que no sea expresión de una sola raza, ni obra de una sola época, sino resumen y triunfo de toda la experiencia humana. Una filosofía mundial. Así terminaba el prólogo a este libro de Vasconcelos. Fin de cita, entonces. Esa vocación universalista de síntesis de Vasconcelos se va a expresar no solamente en sus textos, sino también en sus acciones como líder cultural. Por ejemplo, en las colecciones de libros que la SEP edita y distribuye, que buscaban ofrecer un compendio de la literatura mundial, o en el propio edificio de la SEP, que varios de ustedes deben conocer, flanqueado por las figuras de Buda, Quetzalcóatl, Platón y Bartolomé de las Casas, es decir, figuras de proveniencias muy disímiles. En suma, luego de este rápido avistaje por este aspecto de la obra de Vasconcelos, podemos concluir dos cosas. Por un lado, su filosofía parece estar indicando lo mismo que señalaron tiempo después Tagore y Fanon para el caso asiático o norafricano. Es decir, que América Latina podía tomar ventajosamente la posta de la civilización si se animaba a hacerlo. Las virtudes y valores de la civilización, que había entrado en crisis con la guerra, encontraban un potencial terreno más fértil en América Latina. Por otro lado, leída desde hoy, la utopía vasconceliana de un mestizaje virtuoso, que además, como ustedes deben saber, quedó opacada por la trayectoria posterior de Vasconcelos, que llega, que da un giro hacia la derecha y hasta simpatiza con el nazismo. Pero digo, esta utopía vasconceliana de un mestizaje virtuoso puede ser recuperada como ariete crítico de las actuales políticas discriminatorias hacia los fenómenos migratorios, que, como es sabido, representan hoy en día uno de los focos principales de producción de violencia e injusticias en el mundo. Finalmente, en el caso de Mariátegui, también se ha tendido a sobredimensionar su interés por aspectos de la realidad peruana y a lo sumo latinoamericana, sin atender lo suficiente a varios de sus trabajos sobre la crisis. Pero lo cierto es que la tematización de Mariátegui del escenario de posguerra es aún más explícita que en los casos de Ingenieros y Vasconcelos antes referidos. Al regresar al Perú, desde Europa, donde había vivido entre 1919 y 1923, Mariátegui dicta una serie de conferencias en la Universidad Popular de Lima, tituladas Historia de la Crisis Mundial. Luego de su muerte, los hijos de Mariátegui publicaron esas conferencias en formato de libro. Ah, bueno, no tengo esa imagen. Mariátegui hace explícito el punto de vista que asume en la primera de esas conferencias. Lo voy a citar en Historia de la Crisis Mundial. En esta gran crisis contemporánea, el proletariado no es un espectador, es un actor. Se va a resolver en ella la suerte del proletariado mundial. De ella va a surgir, según todas las probabilidades y según todas las previsiones, la civilización proletaria, la civilización socialista, destinada a suceder a la declinante, a la decadente, a la moribunda civilización capitalista, individualista y burguesa. El proletariado necesita, ahora como nunca, saber lo que pasa en el mundo. La civilización capitalista ha internacionalizado la vida de la humanidad, ha creado entre todos los pueblos lazos materiales que establecen entre ellos una solidaridad inevitable. El internacionalismo no es solo un ideal, es una realidad histórica. El progreso hace que los intereses, las ideas, las costumbres, los regímenes de los pueblos
se unifiquen y confundan. El Perú, como los demás pueblos americanos, no está, por tanto, fuera de la crisis, está dentro de ella. Fin de cita. De modo que para Mariátegui es evidente que la guerra y la revolución han generado una crisis de alcances mayúsculos, que aunque ha tenido su teatro principal en Europa, abarca también necesariamente a América Latina. Además, Mariátegui conceptualiza la crisis en términos de crisis capitalista. Dirá, corrigiendo el célebre postulado que entonces esgrimía el alemán Oswald Spengler, que no era todo Occidente el que se encontraba en crisis o decadencia, sino su estructura capitalista, incluyendo de esa estructura sus formaciones y sensibilidades culturales. Y por contraste, el triunfo bolchevique en 1917 anunciaba la emergencia del ciclo de la revolución contemporánea, una revolución que para Mariátegui, como para Erich Hobsbawm, mucho después, en la historia del siglo XX, que escribe casi 80 años luego, era una revolución mundial. Mariátegui buscará adentrarse en distintos aspectos que confluyen en la crisis en los ensayos que reúne en su primer libro, ahora sí, La escena contemporánea, que publica en 1925. Allí reúne, por ejemplo, un conjunto de textos en una sección que titula Biología del fascismo, en una serie sobre la Revolución Rusa y en otra serie sobre la marcha de la revolución en el Oriente, con China y la India de Gandhi como países avanzados. Son textos que lo muestran como un crítico heterodoxo y matizado, capaz de señalar las ambigüedades de algunos personajes de la Revolución Rusa o del propio Gandhi. Me interesa simplemente llamar la atención sobre ese libro, que se propone como un conjunto de lecturas de las dinámicas contemporáneas que atravesaban el conflicto entre revolución y decadencia, así la llama. Finalmente, y estoy yendo rápido, ¿no? Y aunque sobre Mariátegui podemos conversar mucho más, voy a detenerme en el libro que planeaba publicar cuando la muerte lo sorprende con solo 35 años de edad. Me refiero a Defensa del marxismo. El volumen, que aparece por entregas en su revista Amauta, surge como respuesta a un libro publicado en 1926 en alemán, francés e inmediatamente en otras lenguas. Ese libro era Más allá del marxismo, del belga Henri de Man. Este autor se proponía no solamente abordar el tópico de una crisis del marxismo, que ya era conocido, sino que explícitamente se proponía establecer la liquidación del marxismo. Son palabras de Man. Para él, la doctrina inspirada en Marx era parte de la cultura del siglo XIX que había entrado en crisis. Una cultura racionalista, positivista, progresista, etc. El marxismo era una corriente de pensamiento inadecuada para de Man, para las coordenadas contemporáneas a las que se asistía. Mariátegui sale al cruce con esta serie de ensayos mostrando exactamente lo contrario, que el marxismo estaba vivo precisamente porque se había renovado, y ya no era una variante de la sociología cientificista y racionalista. Por el contrario, en su maridaje con figuras como Lenin o el francés Georges Sorel, el marxismo recogía el pulso de las corrientes pragmatistas, vitalistas, nietzscheanas, bersonianas, crochianas, etc. E incluso más, proponía una de las primeras combinaciones entre marxismo y freudismo, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. De modo que Mariátegui no solo no considera que el marxismo forma parte de lo que ha entrado en crisis, sino que piensa que es la brújula fundamental a la hora de encontrar un mapa de salida a la crisis. Bueno, voy a la segunda parte. Tras este rodeo histórico, quisiera ahora que nos desplacemos a nuestro presente con la misma pregunta que orientó mi pesquisa en los años 20. ¿Hasta qué punto participa el pensamiento latinoamericano de las propuestas y debates que confrontan el actual escenario de crisis civilizatoria? Por supuesto que sobre esa compleja y muy amplia pregunta solo puedo ofrecer una respuesta tentativa y parcial. Quiero decir, en primer lugar, que para adentrarme a esta cuestión, adopto una perspectiva cercana a la historia intelectual y a la sociología de los intelectuales. Es decir, no me interesa tanto un abordaje textualista, atento a una disquisición analítica o filosófica de un conjunto de textos, como desarrollar una mirada de las disposiciones y posibilidades de incidencia desde América Latina en la arena de las discusiones globales. Dicho de otro modo, voy a privilegiar un abordaje de figuras que intervienen en calidad de intelectuales públicos,
o como parte de movimientos de opinión que pudieron ingresar en el menú de discusiones de la contemporaneidad, antes que hacer una reconstrucción de textos que se destaquen por la originalidad o sutileza de sus ideas. Aunque también voy a considerar textos considerando alguna de esas ideas y alguna de esas sutilezas. Pero, digamos, esa es la disquisición principal que hago. Por eso, por ejemplo, no considero trabajos puramente académicos. En ese marco, una inquietud por la participación del pensamiento latinoamericano en la crisis, a primera vista no extraería demasiado en relación estricta con las intervenciones suscitadas por la pandemia. Entre nosotros hemos recibido con cierta perplejidad, creo yo, los tempranos posicionamientos de figuras como Slavoj Žižek, Giorgio Agamben o el coreano Byung-Chul Han sobre la crisis del COVID, y que, al menos yo conozca, no hubo réplicas o desarrollos relevantes en las direcciones propuestas por esos autores desde América Latina. Las hubo en algunos pocos casos, pero quiero decir, no que adquirieran este estatuto de participar de una discusión pública, al menos que yo conozca. Me corregirán ustedes si no es así. En este sentido, apenas anotaría, insisto, es una investigación en progreso, así que voy a agradecer lo que puedan decirme sobre todas estas cuestiones, pero yo apuntaría meramente en esta zona de debate el perspectivismo amerindio del brasilero Eduardo Viveiros do Castro, en especial por su trabajo conjunto con la filósofa Débora Danowski sobre las narrativas del fin de la especie humana, en el libro Hay un mundo por venir, ensayo sobre los miedos y los fines, editado en varios idiomas en los últimos años. En cambio, me interesa colocar 3 desarrollos latinoamericanos recientes en relación a la temática de la crisis civilizatoria. Acá este cuadro lo hice, pero después pensé que podía parecer que funciona como una comparación, y no. Simplemente son 2 columnas, ¿no? No es que estoy comparando, son 2 columnas. A su modo, el feminismo latinoamericano, la ecología política y las tesis sobre el populismo de impronta lacloiana pueden ser vistos como contribuciones a los debates en curso y a la propuesta de Chakrabarty de reimaginar un humanismo enriquecido por diferentes circunstancias particulares. En la medida en que, con excepción de Laclau, no voy a considerar figuras de un relieve análogo a ingenieros Vasconcelos o Mariátegui, puede pensarse que un cotejo como el que propongo no puede dejar de considerar el tema tantas veces mentado del declive del intelectual prototípico del siglo XX. En efecto, es indudable que el pensamiento que es posible destilar del feminismo, la ecología política o el populismo resulta indisociable de los movimientos sociales y de los movimientos políticos asociados con estos fenómenos. No obstante, a pesar de la estatura propia de los intelectuales latinoamericanos del siglo XX, también ellos fueron impulsados por movimientos que los trascendían. Basta pensar en el reformismo universitario en el caso de ingenieros, la Revolución Mexicana en el caso de Vasconcelos, o el socialismo en el de Mariátegui. Y acá quiero mencionar un libro reciente, muy interesante, de la historiadora Catherine Marino, Feminists for the Americas, The Making of an International Human Rights Movement, que para este momento previo, para el momento anterior a la Segunda Guerra Mundial, muestra cómo un conjunto de mujeres intelectuales dieron cuerpo a lo que la autora denomina feminismo americano, un movimiento que, según su reconstrucción, impactó en la conformación de la noción de derechos humanos de la segunda posguerra a escala global. Es decir, que también movimientos sociales pudieron tener impacto antes de los actuales movimientos sociales. Con esto no quiero establecer una dicotomía entre grandes intelectuales de la década del 20 y movimientos sociales de la actualidad. En todo caso, un dato interesante que voy a señalar es que la mayoría de las intelectuales que voy a mencionar de la actualidad son mujeres, a diferencia de las figuras masculinas que mencioné para la década del 20. Comenzaré entonces aludiendo a la reciente ola de movilización feminista que ha tenido en fenómenos como el movimiento Ni Una Menos o en el colectivo chileno Las Tesis, expresiones que abonaron el reverdecer del feminismo global que actualmente experimentamos. De esa constelación me interesa detenerme en 3 figuras que han ofrecido contribuciones que están teniendo impacto también global.
las argentinas Rita Segato y Verónica Gago, y la mexicana Sayac Valencia. En los últimos años, Rita Segato alcanzó una estatura de verdadera referencia mundial dentro de los análisis recientes sobre dimensiones constituyentes de las estructuras patriarcales, en particular sobre las formas de la violencia contra las mujeres en las sociedades contemporáneas. Ya en 2003, en su libro Estructuras elementales de la violencia, planteará una tesis central que acompaña y se verá amplificada en sus obras subsiguientes. A partir de una profunda investigación en lo que llamará etiología de la violencia patriarcal, que incluyó entrevistas a violadores presos en cárceles brasileras, Segato postula que la violación masculina tiene una carga moralizadora. Las violaciones responden a una estructura que la autora llama mandato de masculinidad, que tiene por fin producir un reordenamiento de las jerarquías morales y políticas amenazadas por un mundo en disgregación. Posteriormente, Segato profundizará estas tesis en sus investigaciones sobre las formas de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, en la frontera norte mexicana. Allí establece que las violaciones y femicidios no tienen únicamente un sentido ordenador vertical, sino que conllevan una dimensión performativa horizontal, una forma ritual dirigida a reforzar el poder del varón que ejerce violencia dentro de su comunidad de pares varones. Esa sería la dimensión horizontal, ¿no? Confirmarse como varón en su comunidad de pares varones. Esta dimensión se ve vinculada inextricablemente, y esto lo sabemos muy bien, sobre todo los mexicanos, a las lógicas mafiosas asociadas al neoliberalismo y a la degradación de las instituciones estatales en beneficio de entidades paraestatales. En realidad, por supuesto, no solo en México, ¿no? Basta pensar en la actualidad colombiana. En su análisis, el exhibicionismo y la espectacularidad de la crueldad funcionan en esas estructuras como modos de imposición de dominio que en América Latina reglan la vida de sectores sociales cada vez más amplios. Frente a esas configuraciones, en su más reciente libro Contrapedagogías de la crueldad, a partir de un diálogo con las perspectivas decoloniales, Segato propone que ciertas prácticas comunitarias vinculadas a la domesticidad pueden colaborar en el desmantelamiento de los mandatos de masculinidad. Como ya fue dicho, las ideas de Segato abonaron el debate público motorizado por el movimiento Ni Una Menos y el colectivo Las Tesis, y fueron discutidas en innumerables conferencias en todo el mundo. Varias de las intuiciones de Segato son retomadas por la filósofa mexicana Sayac Valencia, acá. En particular en su libro Capitalismo Gore, de 2010. Allí establece que los mandatos machistas están íntimamente ligados con formas de criminalidad que abonan la necropolítica y prácticas de violencia extrema. Pero en los márgenes del capitalismo global, como es la frontera norte mexicana, la necropolítica funciona a partir de maquinarias de acumulación de capital y poder territorial. Frente a estos fenómenos, que tienen una inscripción disciplinante en los cuerpos, Valencia propone la noción de transfeminismo, un conjunto de prácticas de sujetos híbridos desterritorializados, llamadas a cortocircuitar las formas de violencia contemporáneas. Vuelvo para atrás en las imágenes. Las intervenciones de Verónica Gago, por su parte, asocian las formas patriarcales contemporáneas a la hegemonía de la financiarización de la vida. En su libro, Una lectura feminista de la deuda, elaborado junto a Lucy Caballero, establece cómo las dinámicas actuales del capital financiero han tendido a absorber los espacios domésticos habitados generalmente por mujeres. De allí que, junto al colectivo Ni Una Menos al que pertenece, Gago haya promovido formas de resistencia que buscan intersectar la denuncia de la dominación masculina con las batallas contra las derivas cotidianas de la hegemonía neoliberal. El llamado a sucesivas huelgas feministas globales desarrolladas en los últimos 20 años se vincula a esas tentativas,
al igual que el horizonte de invención de un nuevo internacionalismo en clave igualmente feminista. Perdón. Estos vectores son desarrollados en sus libros recientes, como La Internacional Feminista de 2020, y sobre todo en La Potencia Feminista de 2019, traducido recientemente a varios idiomas. A partir de su inscripción dentro de la tradición de la investigación militante, Gago también ha desarrollado una intensa praxis intelectual en numerosos actos, mítines y conferencias, asociados al horizonte de un antineoliberalismo desde abajo. No sé cómo voy de tiempo, pero ya no me falta tanto. Tenemos 7 minutos La más, zona de Martín. incitaciones, bueno, 7, 8, 9, por ahí. Sí, estamos bien. Pero ya voy terminando, sí. La otra zona de incitaciones producida desde el pensamiento latinoamericano tiene que ver con los debates contemporáneos sobre el populismo. Perdón. Sí, las imágenes no están en su correcto lugar. Con los debates contemporáneos sobre el populismo. He sabido que en estos debates la cuestión del populismo en las últimas décadas se ha globalizado, transformándose en una problemática que dejó de ser fundamentalmente latinoamericana como lo había sido, sobre todo desde en las décadas de 1960 y 1970, con el auge de las ciencias sociales, ¿no? Con autores como Octavio Ianni, Francisco Befford, Torquato Di Tella, Gino Germani y varios otros, ¿no? Donde el populismo de algún modo había quedado asociado como un fenómeno latinoamericano. En cambio ahora, la cuestión del populismo informa discusiones sobre la política de virtualmente todos los continentes. Claro que esos debates están teñidos por miradas profundamente ideológicas y caricaturizantes, como sabemos muy bien. Y basta abrir los periódicos para darnos cuenta, para comprobar eso. De allí que, como señalara recientemente Pierro Zambalón, al inicio de su libro El siglo del populismo, traducido al castellano el año pasado, si vale la pena tomarse en serio las discusiones sobre esa problemática, sobre la problemática del populismo, es porque el concepto halló una corriente que lo reivindica en una acepción positiva. Como es también muy sabido, esa corriente se referencia, ante todo, en la obra de teoría política de Ernesto Laclau, que resultó tremendamente influyente tanto en el ciclo de los llamados gobiernos progresistas latinoamericanos, como en formaciones de otras partes del mundo. Basta pensar en los inicios del movimiento Podemos en España, que revolucionó la escena política de ese país a partir de un anclaje en la hipótesis sobre el populismo de raigambre lacloiana. No tengo tiempo ahora, pero en el ensayo que voy a escribir quiero defender la idea de que Laclau es un pensador latinoamericano, más allá de que haya desarrollado buena parte de en realidad, la mayoría de su carrera académica en Inglaterra y en los Estados Unidos. Si quieren eso lo retomo en las preguntas, si hay tiempo. A partir de allí, ha habido numerosas discusiones, muchas de ellas muy sofisticadas, al interior de la problemática lacloiana, abonadas, por ejemplo, por investigadores como el argentino Gerardo Aboy Carles o el uruguayo Francisco Paniza. Casi todos estos debates han retomado la tensión entre democratización y autoritarismo que recorre la cuestión. Pero aquí voy a detenerme simplemente en dos jóvenes autoras con vocación de intervención en el debate público, la argentina Luciana Cadaya y la ecuatoriana Valeria Coronel, que integra también la red Calas. Ambas se destacan por haber tomado distancia de la oposición un tanto maniquea que en la esfera pública opone populismo a república, para proponer en cambio una hibridación de ambos términos en una suerte de populismo republicano que se distingue de otras vertientes provenientes de las izquierdas por fundarse en un replanteamiento de la cuestión del Estado, que ya no sería un agente bonapartista, para decirlo empleando un término de la tradición marxista, es decir, un instrumento destinado a la conciliación de clases, sino, muy al contrario, una vía de institucionalización del mundo plebeyo y de promoción de un nuevo conjunto de derechos. Esa es la vía, por otra parte,
que preside el pensamiento del intelectual boliviano y expresidente Álvaro García Linera. Cadaya y Coronel, junto a otro grupo de colegas, han prolongado esa discusión de pensamiento en el grupo de trabajo de Claxo, Populismo, Republicanismo y Crisis Global, de importante incidencia en las redes digitales y en el debate público. Recientemente, tan recientemente que apenas llegué a leerlo en los últimos días, y así muy rápidamente, Luciana Cadaya publicó junto a Paula Biglieri en inglés el libro Seven Essays on Populism for a Renewed Theoretical Perspective, en el que reúnen un conjunto de textos. Quedarían 3 de minutos, ellos, Martín. ¿Cómo estás de tiempo? Sí, ya estoy terminando. Bien. Sí, estoy en la última parte. De ellos, el énfasis anterior en la propuesta de un populismo republicano y en instituciones estatales de nuevo tipo, se prolonga en el llamado a una hibridación entre populismo y feminismo, por un lado, y de modo relevante para mis propósitos, en la apelación a la constitución de una internacional populista. Uno de los ensayos de Luciana Cadaya se titula Toward a Internationalist Populism. Finalmente, una tercera zona de aportes del pensamiento... Sí. No, entonces necesito un poquito más de 3 minutos, 5 minutos. Una tercera zona de aportes del pensamiento latinoamericano a la crisis global tiene indudablemente que ver con la ecología política. Al calor de una ola de movimientos socioambientales que ha sido protagonista de importantes ciclos de movilización en numerosos países del continente, intelectuales activistas o intelectuales anfibios, como se llaman ellos mismos, como Maristeles Vampa, Alberto Acosta, Eduardo Budinas, Enrique Leff, desplegaron un conjunto de herramientas que en algunos casos fueron reapropiadas en otras latitudes. Por ejemplo, la conocida noción de un buen vivir, un horizonte que dialoga con las perspectivas críticas del llamado neodesarrollismo, en un diálogo, por ejemplo, con los enfoques de la llamada escuela del decrecimiento, etc. Por razones de tiempo voy a considerar solamente el caso de Maristeles Vampa, que en sucesivos textos e intervenciones ha propuesto una influyente trama conceptual. Tal lo ocurrido, por ejemplo, con lo que ella ha denominado consenso de las commodities, esto es, la vía de desarrollo centrada en la reprimarización de las economías regionales latinoamericanas y su inserción en el renovado mapa del mercado mundial a partir de un conjunto de materias primas. El concepto a partir del cual Svamp articula su reconstrucción y su crítica es el de extractivismo, entendido como un conjunto de prácticas económicas y sociales que, con la anuencia de todos los gobiernos de turno, tanto los de signo neoliberal como los de signo progresista, ha favorecido la expansión de las fronteras productivas en función de proporcionar mecanismos rentísticos a expensas de las poblaciones locales. Así, la minería a cielo abierto, el fracking, el avance del agronegocio, la industria forestal, han dado cuerpo a un nuevo estadio del capitalismo latinoamericano que continúa profundizándolo el largo ciclo del saqueo colonial. Pero Svampa no solo reconstruye esas dinámicas de desposesión y expansión, sino que también la nueva gramática de resistencias que salió a su cruce y que ella denomina giro ecoterritorial. Son los movimientos socioambientales y los actores que les brindan apoyo los protagonistas de ese ciclo de luchas que, por las dimensiones que comporta, por ejemplo, en relación a la problemática de las transiciones energéticas, tienen resonancias planetarias. Y ahora sí, 2 breves apuntes para concluir. Por un lado, una diferencia importante que debe tenerse en cuenta es que la actual crisis civilizatoria se distingue de la acaecida 100 años atrás por tener un alcance inmediatamente planetario. Es decir, mientras la crisis de un siglo atrás fue fundamentalmente europea y en todo caso se globalizó a partir de la asunción en otras latitudes, sea para defenderlas o para criticarlas, de las premisas del proyecto de civilización acuñado en Europa, sobre todo en el siglo XIX, en nuestro presente no hay un origen específico de la crisis, sino que abarca desde el inicio la totalidad del planeta. Por ello, un segundo comentario de cierre tiene que ver precisamente con una dimensión que no consideré abiertamente en mi recorrido
y que tiene que ver con la voluntad de los actores intelectuales latinoamericanos por incidir efectivamente en la conversación global sobre las crisis. En este sentido, en algunas de las expresiones que he visitado detecto una ambivalencia. Si por un lado es un hecho a destacar cómo desde el feminismo o incluso desde el populismo, desde el pensamiento sobre el populismo, hay una vocación por internacionalizar la agenda de debate y de luchas sociales, por otro es dable advertir lo que me gustaría llamar la tentación de un repliegue identitario. Esto es, la idea, cara a las tradiciones del pensamiento latinoamericano, de defensa de las especificidades culturales y políticas del continente, y la toma de distancia para establecer el tipo de conversación global que he mencionado con anterioridad. Una conversación del tipo de las que, en el seno del movimiento alterglobalizador de hace 2 décadas, promovían, por ejemplo, el zapatismo o el Foro Social Mundial de Porto Alegre. Advierto esas tentaciones vinculadas a un repliegue identitario, en el coqueteo constante de algunas de las figuraciones entrevistas con el llamado giro decolonial, que hoy se posiciona como la avanzada en la defensa de un pensamiento específicamente latinoamericano, o a lo sumo del llamado sur global. El problema con ese tipo de tesituras es que hoy más que nunca resulta evidente que no es posible retirar por arte de magia a América Latina o las regiones del sur global del ancho mundo que las contiene. La pandemia, momento global total, que ha sincronizado los relojes y las agendas de todas las latitudes planetarias, es una muestra evidente de ello. Y se me ocurre concluir con el episodio reciente, tomado de modo risueño por la prensa, del cohete chino que surcaba la estratosfera manteniendo en vilo al mundo entero. El cohete chino funciona como una alegoría casi perfecta que nos recuerda que vivimos en un escenario irremisiblemente mundial, del cual no es posible ni deseable sustraernos, si es que de verdad aspiramos a contribuir a evitar el inminente colapso planetario. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Muy interesante la presentación. Vamos a presentar ahora a tu comentarista, el doctor Andrés Kösel. Así lo tenemos. Muy bien. Bueno, Andrés Kösel es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, con estudios postdoctorales en el Colegio de México. Es investigador del CONICET Argentina y está radicado para dicho trabajo de investigación en la Universidad Nacional de San Martín. Es un estudioso del pensamiento latinoamericano del siglo XX. Ha publicado 2 libros como autor único, La Argentina como desilusión, Nostromo UNAM, y La idea de América en el historicismo mexicano, publicado por el Colegio de México. Y también tiene 3 libros como coautor. También coeditó varias obras colectivas, una de ellas junto a Martín Vergel y Valeria Llobet, El futuro, miradas desde las humanidades. Actualmente su principal interés de investigación es la relación entre los intelectuales y la temporalidad, en particular los modos por los cuales se procesan simbólicamente las crisis del tiempo. Se desempeña como responsable científico del proyecto de la unidad ejecutora del Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas, UNSAM, titulado Perspectivas y Prospectivas de Futuro, un atlas digital de lenguajes, categorías y experiencias, del cual participan más de 50 investigadores. También es director de la colección Pensamiento Latinoamericano para la plataforma Teseo Press y de Guirapurú, Revista Latinoamericana de Estudios de las Ideas. Bienvenido, Andrés, muchísimas gracias y esperamos tu comentario sobre el trabajo de Martín Vergel. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación. Quiero agradecer al ciclo, al programa y también a Martín por haberme invitado a comentar este trabajo que va a terminar siendo un trabajo de referencia sin ninguna duda. Esperamos que pronto lo podamos ver terminado.
Quiero celebrar el proyecto de Martín y también felicitarlo por sus impresionantes avances. Esto no hace mucho que comenzó, impresionantes avances desde el momento cero y también desde el momento intermedio, que creo que tiene que ver con la conferencia de Guadalajara y con la publicación del artículo Nueva Sociedad, donde él se dedicó más bien a la primera parte de lo que nos habló hoy, lo que presentó hoy sobre el segundo componente del proyecto. Muestra un avance impresionante en muy poco tiempo, una capacidad de asimilación de una cantidad de materiales y cuestiones realmente admirable. Celebro el proyecto, yo digo, por 3 razones principales. El ejercicio me parece que es muy relevante porque nos invita a pensar la crisis desde un ángulo especial, porque nos invita a pensar la relación entre los intelectuales y las crisis, también desde un ángulo muy especial. Martín no escribe, no piensa desde cualquier lugar, la referencia a la historia, que es su disciplina de origen, a la historia intelectual, al tipo de lectura minuciosa y secuenciada. Me parece que en el fondo está ese ánimo, y creo que gran parte de los méritos de su trabajo y gran parte de los problemas en los que se ha metido tienen que ver con esa matriz de origen, ¿no? Y en tercer lugar, porque el ejercicio nos propone este contrapunto del cual él habló. Él se resiste a hablar de comparación. Quizás la palabra analogía entre 2 momentos puede llegar a ser interesante, al igual que contrapunto, entre 2 momentos históricos, ¿no? Me gustó mucho la imagen que él usa de la iluminación de facetas. Voy a volver después sobre eso. O sea, más que una comparación sistemática de laboratorio, lo que estamos haciendo, lo que él nos está invitando a hacer, es un contrapunto para iluminar facetas de 2 momentos históricos. Todo esto, esas 3 razones que mencioné, me parecen sumamente estimulantes, como ya pudimos percibir recién, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué se espera de un comentario como este en un tiempo tan breve? Yo creo que pensé bastante qué hacer en 5 minutos. Supongo que lo que espera Martín, y quizás probablemente también el resto de las personas que nos acompañan, son sugerencias, algunas observaciones, algunos matices por ahí, para seguir pensando. O sea, elementos, algunas herramientas para aportarle a Martín elementos para que puedas seguir trabajando en este afán de iluminar esas facetas. Yo tomé nota de algunas cosas. Algunas de las cosas que anoté como preguntas, Martín las respondió en la presentación, fundamentalmente porque la presentación de hoy fue mucho más equilibrada desde el punto de vista del diseño del proyecto que lo que yo había leído en el artículo, que se ocupaba más del primer componente. Entonces algunas cosas ya fueron respondidas, y también en la última parte, el pequeño cierre que hizo Martín, también creo que dejó bien clara cuál es su posición en relación con algunas cuestiones que podrían surgir derivadas de conversar estos temas, ¿no? Pero bueno, yo diría, he pensado 4 señalamientos para iniciar una discusión, además de lo que habló Martín, ¿no? Una dimensión es la cuestión de los intelectuales y su selección. La segunda cuestión es la cuestión civilizatoria. La tercera cuestión son los contextos. La cuarta cuestión es lo de la conversación global. Sobre las 4 componentes que mencioné, Martín hizo referencias, no solo en el texto que está publicado en la revista Nueva Sociedad, sino también hoy mismo. Hizo consideraciones que avanzan incluso sobre el mismo texto. De hecho, Martín, bueno, lo digo después en su momento, voy a tratar de ser ordenado. Sobre los intelectuales, Martín mismo reconoció hoy que hay una diferencia en el corpus. Para los años 20 tenemos 3 figuras, para la actualidad tenemos 3 figuraciones, 3 corrientes. Si uno quiere una comparación sistemática, tiene que aclararse eso en la construcción del objeto. Yo no creo que eso debilite la legitimidad del ejercicio, pero sí exige una reflexión y una argumentación para que el ejercicio no pierda, no digo legitimidad, sino capacidad persuasiva. ¿Por qué digo eso? Porque creo que
y vos mismo lo estabas diciendo hoy, me pareció que las figuras de los años 20 también formaron parte de corrientes y de figuraciones, no fueron individuos solamente. Nos quedaría una imagen muy distorsionada de la historia de nuestra cultura si dijéramos que en los años 20 había grandes figuras y ahora hay movimientos. Me parece que en esa época también había movimientos y esas figuras son justamente los emergentes, ¿no? de esos movimientos. Uno podría hablar, por ejemplo, del arielismo, que alguien escribió en el chat, se podría hablar del espiritualismo, se podría hablar del reformismo universitario, se podría hablar del marxismo, de un marxismo con toda la heterodoxia y la originalidad que tiene el marxismo de Mariátegui. Eso por un lado. Y por el lado de acá tenemos más o menos lo mismo. O sea, del lado de nuestro tiempo, tenemos obras de una enorme densidad. La misma lectura compenetrada, secuenciada, minuciosa, que hizo Martín de Mariátegui, de quien es uno de los máximos expertos que hay ahora, se podría hacer, por ejemplo, con la obra de Enrique Leff, se podría hacer, me animo a decir también, con la obra, no sé, de varios personajes de los que mencionó él y de algunos otros que no mencionó, que tienen una densidad, o sea, son obras de muchos tomos, entonces también se podría hacer lo mismo. Entonces, esto tiene que ver con algo que tensiona un poco, que él lo reconoció también hoy de una manera muy, muy interesante, pero creo que debe ser muy tematizado y muy, muy bien argumentado para darle consistencia al ejercicio, la mayor consistencia posible, que es el tema de que esa selección distinta involucra dos miradas distintas, dos maneras de trabajar distintas. O sea, Martín, cuando trabaja sobre los intelectuales, trabaja como historiador intelectual, trabaja con una lectura predominantemente próxima, compenetrada, secuenciada, minuciosa, una lectura casi de filólogo, y cuando trabaja las corrientes contemporáneas, trabaja con una lectura distante, más de redes, más de conexiones. Bueno, las dos cosas son legítimas, todos lo sabemos, pero adentro de un mismo trabajo hay que explicar por qué, siendo que se podrían hacer de una manera más equilibrada en términos metodológicos. Esa sería un primer conjunto de cuestiones, ¿no? Segunda cuestión de la civilización, sobre los intelectuales una observación más, creo que también habría que decir algo, sobre el hecho siguiente. Todas las figuras y las figuraciones pertenecen a lo que yo diría de una manera súper simplificadora, pertenecen digamos, a corrientes críticas. Existen también intelectuales que dicen otras cosas. O sea, existen intelectuales de derecha, conservadores, gente que dice que no hay ninguna crisis, gente que dice que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Bueno, ¿en qué momento metemos eso en el mapa, ¿no? Sobre todo cuando hacemos un mapa de las figuraciones. O sea, hay gente que dice otra cosa. Pienso, por ejemplo, en un tipo de la talla de Vargas Llosa. Vargas Llosa sigue hablando y no está acá, y no es el único. O sea, en general, Martín nos está invitando a mirar una familia de gente que no es toda igual, para nada, pero que me parece que comparten una sensibilidad crítica. En ese sentido, quizás valdría la pena o bien aclarar que se va a hablar solo de eso, o bien decir algo sobre los demás también. Lo mismo pasa para los años 20, ¿no? Bueno, eso sobre los intelectuales, el corpus. Que también involucra la definición del intelectual, que era un intelectual en esa época, que es ahora, pero bueno, Martín sabe un montón de eso, sé que ese problema no lo va a tener y lo va a resolver y va a decir lo que haya que decir. El tema del contexto, él señaló algo interesante recién, que justifica también tomas de posición sobre la conversación global, que tiene que ver con que la crisis actual es una crisis más global que la de los años 20, que la de la Primera Guerra Mundial. Eso es cierto. Una de las cosas que yo había notado es que por ahí la crisis de la Primera Guerra Mundial fue una crisis civilizacional, mientras que por algunos fue vivida como una crisis civilizatoria, mientras que la crisis actual tiene dimensiones de crisis civilizatoria y es vivida como crisis civilizatoria, por todos, incluso por los latinoamericanos. ¿Qué quiero decir con crisis civilizacional o civilizatoria? Que la crisis de la Primera Guerra Mundial es una crisis europea, de la civilización europea. La crisis de hoy es una crisis global, lo cual nos invita a pensar
que si hoy existe ya una civilización global, o si todavía existen civilizaciones. Ahí entramos en un debate que después termina justificando si vamos a colocar el acento en las diversidades o en eso que Martín llamó la tentación del repliegue identitario, o si vamos a disolvernos en la conversación global creyendo que todos somos iguales, digamos, ¿no? Cuando en realidad por ahí no tanto. Pero eso es un matiz, porque finalmente estamos compartiendo el ánimo de Chakrabarty, el ánimo de Gurukua, de que hay una crisis y está bueno encararla desde las particularidades. La discusión ahí es más una cuestión de acento. Pero sí creo que es interesante meterse a hacer estas distinciones entre civilizacional, civilizatorio, civilizador, porque ahí se puede ganar riqueza en esta tematización de la diferencia o tematización de las analogías entre los momentos, ¿no? La otra gran diferencia que yo veo, que creo que Martín es absolutamente consciente de eso, quizás no enfatizó en eso ahora, pero me parece que sería bueno que hable ahora si tiene la oportunidad de volver a hablar, es el tema de que en aquel momento había esperanza. Había una esperanza para esta intelectualidad crítica progresista, una esperanza colocada, por un lado, en esta cuestión genérica de que esa guerra se pensaba que iba a ser la guerra que iba a terminar con todas las guerras, ¿no? Esa frase que apareció por esa época, y también la esperanza en el socialismo. El socialismo era una ventana al futuro muy clara, y la esperanza asociada al tópico de la revolución. Eso hoy no lo tenemos, no tenemos ninguna de las tres cosas. Y como la crisis actual es global, la salida es muy difícil de pensarla a partir de un repliegue identitario, que es un poco lo que podía pensar alguien en aquella época. Es decir, nos quedamos tranquilos acá, la crisis es un problema de los bárbaros, de los locos, nosotros hagamos la nuestra. Hoy es muy difícil decir eso. Pero es muy difícil decir eso para cualquiera prácticamente. Entonces, ¿cómo se piensa la temporalidad en relación con este problema de que con un repliegue identitario no vamos a encontrar una salida, ni siquiera retórica a esto? Entonces, bueno, ahí creo que hay una cuestión de alcances, de profundidades, que modifica un poco las cosas. No solo por la pandemia, ¿no? Lo estoy diciendo también por el calentamiento global y otras cosas. Eso nos afecta a todos, ¿no? La Primera Guerra Mundial, yo podía decir la Segunda Guerra Mundial, podía decir ese es un problema de los otros, ¿no? Acá en América Latina no hay eso. Y así se argumentó, de hecho, en muchas obras, ¿no? Ahí pienso también en un momento que vos no tomaste para el ejercicio, pero que quizás sería interesante no introducirlo al ejercicio, porque no es la idea de destruir la construcción de un objeto, sino como no sé, un elemento, una voz más en ese contrapunto, quizás como me parece muy importante el momento donde se empieza a pensar la posibilidad de un colapso nuclear, donde también se habla del agotamiento de los recursos. Eso es años 60-70, y es un momento de extrema participación de las ideas latinoamericanas en las conversaciones globales. O sea, ahí circula mucho, desde las ciencias sociales hasta la literatura, o sea, hay un montón de manifestaciones, y hay estudios específicos que sí participan en este mismo ánimo. Entonces, esa es una pregunta que me parece que cualquier conocedor de esta filigrana te haría rápidamente. ¿Por qué no metemos ese periodo también, donde también hubo una percepción de una crisis quizás más global que en los años 20, y donde también los intelectuales latinoamericanos se metieron a decir cosas? Yo no estoy diciendo que incorpores eso, pero sí que digas algo sobre por qué no, por qué esta vez no. Bueno, y la última, la cuestión de la conversación global, yo creo que... Andrés, Sí. un minutito para Sí. esta última, así podemos dar el juego a algunos comentarios y a la Perfecto. propia réplica de Martín. Muchas gracias. Perfecto, es eso nada más. Es el tema de la conversación global, de qué significa eso, y me pareció encontrar hoy mejores elementos que en el artículo para seguir reflexionando sobre eso. O sea, creo que hay un avance no solo en la capacidad de asimilación de lectura, sino también que Martín está pensando, estamos ante alguien que está pensando en vivo y en directo sobre estas cosas, lo cual es muy interesante de apreciar. Me parece que en el artículo hay una idea, si no leí mal, de que en los años 20 hubo más participación en esa conversación global, algo así como una añoranza de eso, y como una especie de idea de que hoy no hay tanto, y hoy en la charla me pareció entender lo contrario, me pareció entender que Martín está recuperando
una presencia importante de estas corrientes que mencionó, de estas figuraciones que mencionó en la conversación global. Me alegro de eso porque me parece que eso es lo que pasa, digamos. Creo que hay mucha participación, mucha más de lo que a veces pensamos. Yo soy muy escéptico en cuanto a que eso tenga alguna relevancia en estos debates, digamos, pero, o sea, no creo que sean voces demasiado escuchadas, ni tampoco creo que esa conversación global sea muy importante, porque me parece que la lógica del poder va por otro lado, pero sí creo que hay una presencia importante de estas figuraciones latinoamericanas en la conversación global, y creo que lo estás reconociendo en esta charla mucho más que en el artículo. Nada más y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Andrés por tu rico comentario. Tenemos varios comentarios en el chat. Me gustaría poder leerlos y darle de alguna manera la posibilidad a Martín de hacer una réplica a los comentarios de Andrés. Si me permiten entonces, leo algunos comentarios porque a lo mejor se pueden enlazar con la réplica. Marisa dice, es interesante cómo Martín analiza la identidad, ya sea por la cercanía o distancias con los destacados y con particularidades en los intelectuales. Alba Carosio dice, creo que terminamos el siglo XIX y principios del XX, hay una fuerte revalorización de nuestra América, quizás impulsada por el movimiento arialista de Ariel de Rodó, que tuvo gran influencia en toda la región. América nuestra es el epítome de la renovación humana. Luego dice Marisa Gonela, el cuerpo desde la identidad y los resguardos parece reafirma que siempre existirá una diferenciación constituida por intelectuales, aunque estos intelectuales puedan ser y construir con los saberes de los pueblos, merece mucha atención. Esto es tan solo una reflexión de Marisa. Después, en el chat de YouTube hay algunos saludos desde Brasilia, también desde el estado de Jalisco, Angélica María Cepeda. Y bueno, esos son todos los comentarios que tenemos, Martín, así que queda que puedas hacer tu réplica, hacerte cargo de los comentarios y bueno, si hay alguna otra pregunta la pueden dejar en el chat. Así que Martín, te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todos los comentarios y muy en particular a Andrés Kossel, que me doy cuenta una vez más qué buen lector, qué generoso lector y qué agudo lector es. Y realmente me pone me confirmó su comentario de que, algo que ya sabía, pero me lo reconfirmó, que era el comentarista que adecuado para, sobre todo para el momento en el cual estoy transitando esta investigación, que es un momento todavía de elaboración, y todas las cosas que me dijo, además de ser muy generosas, han sido muy agudas. Y bueno, además, bueno, Andrés trabaja en temas próximos, etc. Bien, entonces voy a decir un par de cosas, que realmente además Andrés señaló puntos que me darían para pensar más que para elaborar respuestas rápidas ahora, ¿no? Pero, a ver, el contrapunto entre esos intelectuales de los 20 y la actualidad. Primera cuestión, reconocer las limitaciones de uno. Como vos decís bien, el ejercicio que puedo hacer sobre Mariátegui no lo puedo hacer sobre Enrique Leff. Digamos, este es un proyecto bastante ambicioso, que en un punto desafía mis propias capacidades o conocimientos, entonces efectivamente la parte contemporánea he tenido que hacer una rápida inmersión en este conjunto de pensadores, algunos de los cuales conocía bastante, como el pensamiento de Maristeles Vampa, y otros menos, o mucho menos. Y bueno, entonces, primera cuestión, hay una limitación propia, ¿no? Pero segunda cuestión,
Yo creo que ahí hay algo, y tal vez me sirve en ese sentido lo que el comentario sobre el vínculo entre intelectuales y cuerpo, que no recuerdo quién lo hacía, pero efectivamente hay un cambio en los modos de ser intelectual, ¿no? Verónica Gago ha reivindicado y construido y tematizado el concepto de investigador militante. Maristela Svampa ha construido el concepto de intelectual anfibia. Vasconcelos, Mariátegui e ingenieros, para los cuales sería muy interesante hacer una investigación sobre los cuerpos de estos. Y debo decir que hay un investigador peruano, Paulo Drinot, que está haciendo una biografía de Mariátegui, que pone el foco precisamente en la dimensión corporal de Mariátegui, que como ustedes saben, bueno, tiene una pierna, desde muy chico sufre de salud, tiene una pierna, etc. Pero quiere decir, con todos esos elementos, hay ahí una diferencia que uno puede pensar en términos de una historia intelectual o sociedad intelectuales, ¿no? El maestro de la juventud es una figura que efectivamente, por la propia estructura de enunciación, toma otra distancia en relación a sus interlocutores. Para decirlo de otro modo, la figura del Ariel de Próspero y sus estudiantes o los jóvenes que lo reúnen, que se reúnen en torno de él, configura un modelo que hoy no reconoceríamos, ¿no? Esa distancia de tanto respeto y tan marcada entre un maestro y sus alumnos. Bueno, eso yo creo que se quebró, y bueno, y entonces efectivamente estas figuras las vemos entreveradas mucho más con los movimientos de los cuales han surgido, ¿no? Por ejemplo, no podemos, pero además ella no lo diría así, no podemos imaginarnos a Verónica Gago sin ni una menos, o sea, no diría que es una vocera, porque ella supongo que tampoco lo diría así, pero evidentemente habla desde dentro, con los dos pies en el movimiento, ¿no? Entonces, bueno, esa sería una primera respuesta y seguro habría más para pensar, porque me parece muy, muy, muy sugerente, ¿no? De otro lado hay otra cosa, que es que tal vez a diferencia del caso actual, parcial diferencia, lo que noto en ingenieros, Vasconcelos y Mariátegui es que, aunque participan de movimientos, los textos en los que me detengo se distinguen un poco de esos movimientos. Es decir, esa dimensión que yo llamo global del pensamiento de estos tres autores no era tan común en esos movimientos, ¿no? ¿Qué es eso? Si uno toma la Revolución Mexicana, la devoción de Vasconcelos por el pensamiento de la India era de él. No la encontramos en la Revolución Mexicana. Entonces, ahí hay otra razón para prestarle más atención a cada una de estas figuras en particular, ¿no? Lo mismo Mariátegui, el marxismo, etc., ¿no? Que Mariátegui escribe un libro como defensa del marxismo, era una locura, digamos. Nadie estaba escribiendo un texto así, no en América Latina, en el mundo, frente a un belga que estaba liquidando al marxismo. Bien. Martí. Segunda cuestión. Sí. 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 Responde la segunda cuestión, tenemos una pregunta más también. Bueno, en todo caso con Andrés la seguiremos porque ha sido súper sugerente todas las cosas que ha dicho. Lo de civilizacional, civilizatoria me encantó y te voy a preguntar más sobre eso. Lo del futuro totalmente. Y en todo caso respondo por ese momento de los 60 y 70. Sí, cuando conversé sobre el proyecto, creo que con Olaf Kaltenmeier, y me parece que también con Jochen, también me señalaron, bueno, y en los 60, ¿qué pasa? Con la teoría de la dependencia, por ejemplo, ¿no? Y sabemos que hay algunos investigadores que están trabajando precisamente la teoría de la dependencia y la circulación global de la teoría de la dependencia, ¿no? Bueno, sí, sin duda. Tal vez lo que puedo decir, además de... ¿Cómo? Allí casualmente tienes una pregunta que viene de Jochen, ya que lo estás mencionando, él me ha pedido hacerte una pregunta
Así que si te parece lo incorporamos aquí en el diálogo, así podés hablar directamente con él. ¿Jochen? Totalmente, pero termino con esto nada más, diciendo que en todo caso, aún a pesar del apocalipsis nuclear, aún a pesar de Hiroshima y Nagasaki, sabemos que los 30 años siguientes a la Segunda Guerra fueron años de optimismo. Entonces, me cuesta pensar en esos años como años de crisis global, ¿no? Es de trastornos, pero digamos, la dimensión de futuro devoraba todo, ¿no? Entonces, no podría pensar del mismo modo en un momento de crisis y crisis civilizatoria, más allá de la crisis de los misiles, ¿no? Que fue un momento de angustia existencial para todos, ¿no? Pero, en fin, yo diría eso, que ese momento no lo consideraría también por eso. Entonces, Jochen, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Martín, y también a Andrés por este, creo que muy, muy valioso comentario de esa presentación. Y, no, sí, yo también te felicito por incorporar esas nuevas ideas. Y claro que también es un reto, ¿no? Porque tienes los intelectuales de los años 20, conocemos su obra y su pensamiento, y ahora... Por eso estoy completamente de acuerdo que no puede ser una comparación o algo, sino exactamente más bien un contrapunto. Pero ahí también está la riqueza, ¿no? Porque los dos momentos están atravesados por esa crisis pandémica, ¿no? De 1918-20 y ahora la actual. Y por eso yo creo que ¿no? esa obra que va a ser fruto de esa investigación va a tener... va a crear mucho interés y que de alguna manera ¿no? te van a cuestionar un poco cómo esa crisis coyuntural, diría, ¿no? de la pandemia, que tampoco es tan coyuntural, pero atraviesa esos digamos, grandes o crisis civilizatorias, ¿no? Como lo mencionas en la primera parte, con el pensamiento socialista marxista, o también incorporando Vasconcelos, la idea de la filosofía de la India. Y ahora tienes ¿no? esos debates que creo que resaltas con mucha razón, que pueden ser paradigmáticas de los debates feministas, del populismo y de las crisis socioambientales, pero donde no hay un intelectual que es como paradigmático para estas líneas. Entonces, a lo que voy sería un poco la cuestión, ¿no? ¿Cómo pretendes incorporar esa crisis pandémica que en este caso, en el caso de la Primera Guerra Mundial y las secuelas, ahí América Latina era más bien un poco favorecido por la crisis, por lo menos en términos económicos, y ahora vemos que América Latina es la región más afectada por la crisis, no solamente en términos de fallecimientos, de muertos, sino también económicos o en términos económicos. Entonces yo creo que está bien que te sigas concentrando en esos tres contrapuntos, pero sí, ¿qué reflexión te merece, digamos, esa coincidencia que tus dos contrapuntos que elegiste en el 2018 o 19, cuando diseñaste el proyecto, ahora están atravesados por esa crisis global sanitaria? Eso sería un poco mi pregunta. Sí, muy interesante porque es curioso, ¿no? Pero, y eso es interesante en esta idea del contrapunto. La pandemia, la mal llamada gripe española de salida de la Primera Guerra Mundial, era una gripe relativamente olvidada, en el sentido de que, digamos, cuando uno iba a 1918, lo que veía era el libro La decadencia de Occidente de Spengler, la Revolución Rusa, pero ese escenario de la pandemia que atravesaba
esas discusiones de orden más cultural, estaba mucho más silenciada, ¿no? Entonces, curiosamente, en esta idea del contrapunto, la actual pandemia nos recuerda que efectivamente esa crisis civilizatoria o civilizacional de la salida de la Primera Guerra Mundial estuvo también atravesada por una pandemia. A mí no me interesan las dimensiones económicas, digamos, no me interesan, no elegí ese recorte, sino las dimensiones más de las percepciones de la crisis cultural, para decirlo en términos generales, e intelectual, y en ese sentido, en el pensamiento latinoamericano, efectivamente, en estos textos, bueno, no hay, o por lo menos yo no he encontrado, en referencias importantes a la pandemia, ¿no? A la pandemia que sigue a la Primera Guerra Mundial. En todo caso, podría ser un subproducto, un subtrabajo, colocar más en el foco, digamos, por ejemplo, volver a algunos de esos textos, o a otros incluso, de un modo mucho más, colocando el foco mucho más, digamos, cerrando el microscopio y viendo más de cerca, para ver cómo podían vincularse estas tematizaciones en relación a la crisis con los avatares de la pandemia. Pero digo, a priori no aparece como un tema involucrado en las consideraciones sobre la crisis civilizatoria en ninguno de estos pensadores, ¿no? Digo, Vasconcelos se lanza a su plan mesiánico de alfabetización, sin que yo sepa, tal vez después hizo consideraciones, pero sin tener tan en cuenta esta situación de la pandemia. Quiero decir que la pandemia no representó una cisura análoga a lo que para nosotros está representando esta pandemia, ¿no? Pero realmente es algo que habría que repensar y que volver a investigar, porque puede haber documentos que nos digan otras cosas, ¿no? Y en relación a la actual crisis, sí, la actual pandemia funciona, bueno, y el cierre de mi conferencia tiene que ver con eso, funciona como una suerte de amplificador de la crisis que ya se venía, ¿no? Es decir, la crisis civilizatoria era preexistente, pero la pandemia la tornó, bueno, lo vimos y lo percibimos en los primeros momentos de la pandemia, ¿no? La idea de que realmente se asistía a una suerte de colapso, donde esos nuevos modos de pensar la relación entre humanidad y naturaleza, sobre los cuales muchos filósofos han venido escribiendo en los últimos años, parecía cobrar estado vivo, ¿no? Esas imágenes de animales cruzando las ciudades, digamos, etc. Entonces, yo creo que acá sí está mucho más presente, pero en todo caso va a funcionar como una suerte de corolario o de cierre, en un sentido similar al que lo hice en esta conferencia. Es decir, como la pandemia como una constatación de que vivimos en un momento global total del cual no es posible escapar. Casualmente, Martín, aquí en YouTube hay un par de preguntas que yo creo que ya van a quedar para responderlas o que queden flotando en el aire para la reflexión de todos, pero que me parece interesante transmitírtela. Una es de Angélica María Cepeda desde México, que dice: ¿cuál es la crisis más fuerte que enfrenta las crisis globales para los seres humanos en este momento? Perdón, ¿cómo es la pregunta? ¿Cuál es la crisis más fuerte que enfrenta la crisis global en este momento? Y luego Elizabeth Ruano quiere comentarte sobre el cuestionamiento de Andrés al respecto de las desigualdades estructurales que condicionan la puesta en escena de les intelectuales en la conversación global.
ella dice, el repliegue identitario sería más manifestación asimétrica de la geopolítica del conocimiento y menos agenda latinoamericana. Toda una... Muy interesante. Todo muy interesante, me parecieron muy interesantes estas preguntas, no las quería dejar sin transmitírtelas, seguramente ellas podrán escribirte o... ¿No tengo tiempo de contestarlas? En otro momento. Nosotros ya estamos en el momento del cierre. Recordarles a todos que la próxima conferencia de CALAS es el martes 18 de mayo, estará a cargo del tándem de fellow de Capedón y Pérez, y será sobre infancias, cautiverio y desaparición en Argentina, los niños sobrevivientes en los procesos de lesa humanidad y los sitios de memoria. Así que invitamos a todos los presentes a participar de esa conferencia, y bueno, ahora solo nos resta agradecerle a Martín el excelente avance que ha hecho de su investigación. Ojalá que lo tengamos condensado en un libro que todos podamos leer, y que, bueno, que ese libro recoja todos estos comentarios tan valiosos que te ha hecho Andrés, que me parece que van a la médula de la cuestión. Así que un placer haber podido moderar esta conferencia, y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, muchísimas gracias a todos y todas. Gracias a todos.